la vamos a grabar. Por ejemplo, Daniela Ronson viene de Puebla, tenemos por ahí uno de Ecuador, entonces, y Carlitos está en Texas también, allá por los United States. Entonces, vamos a empezar a grabar esta clase. Les recuerdo, toda esta clase se va a grabar y la vamos a subir a la plataforma de YouTube al final a mi canal. Pues bueno, entonces vamos a comenzar ya para no retrasarnos tanto. Entonces, déjenme mover por acá esto. Ok, bueno, como todos sabrán, primero para hablar de fisiología renal vamos a cubrir principalmente transportadores renales, pero vamos a dar algunos tips de generalidades que yo considero que son importantes. Entonces, para comenzar, yo creo que la mayoría habrá de saber que el control principal que tiene el riñón son solo sobre el líquido plasmático. Es decir, si recordamos cómo es que está esta distribución, está una persona, digamos que está conformada más o menos el 60% por agua corporal total, ¿no? Que es su porcentaje. De este 60% podemos dividirlo en dos compartimentos. El líquido intracelular, que está conformando al 40% de nuestro líquido corporal total, y el líquido extracelular, ¿no? Y finalmente, que corresponde al 20%, y por acá podemos tener otras dos divisiones, en el cual el 5% va a corresponder a nuestro plasma, y el otro 15% restante corresponde al intersticio o la matriz extracelular. Ahora es importante recordar y remarcar que nuestro riñón tiene control como tal sobre este 5% y básicamente con este 5% tenemos un control global de qué es lo que está pasando en todo el cuerpo. Vamos a hacer también una pequeña regulación de algo importante que quiero comentarles. Normalmente, ¿quién sabe cuál es el sistema más importante para la regulación de presión a corto plazo? Me imagino que la mayoría lo sabrá. ¿Cuál es el sistema más importante para la regulación de presión a corto plazo? Así es. Bueno, vasoreceptores, yo creo, ¿no? Ajá, sí, pero bueno, me imagino que todos quisimos empezar vasoreceptores y en cierta medida el eje renina-angiotensina-aldosterona puede aportar un poquito a esto, ¿no? Vamos a poner aquí unas notas pequeñas que vamos a estar dibujando conforme vayamos avanzando. Pero sí, son los vasoreceptores gracias al sistema nervioso autónomo. Entonces, yo sí quisiera hacer un esquema chiquito que me ayuda mucho a entender cómo es que esto está pasando, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Entonces, digamos que este es nuestro vaso sanguíneo, ¿no? Y esto nos da cierto grado de presión. Ahora, para que esta presión pueda pasar, tiene principalmente dos formas de regularla. Una primera, que es el tono, y otra segunda, que es el volumen, ¿sale? Recordemos que la manera en la que regulamos la presión de manera aguda es gracias al tono vascular. Y la manera en la que regulamos la presión a largo plazo, sin duda, es el volumen. Entonces, por ejemplo, ¿cómo es que regulamos el tono? Pues bueno, dependerá si generamos vasoconstricción, si generamos vasodilatación, si tenemos vasoconstricción mediado por alfa 1, si tenemos vasodilatación mediado por beta 2 o algunos otros vasodilatadores como derivados del óxido nítrico. Pero a final de cuentas, el efecto como tal que tiene el sistema nervioso autónomo y el sistema de vasoreceptores se encarga principalmente del control del tono vascular que tenemos. Esto regula la presión a corto plazo, ¿no? Entonces, de manera resumida, podemos aquí definir que el tono se encarga de regular la presión a corto plazo. Y luego tenemos el volumen. Ahora, seguro más de uno sabrá que el volumen que tenemos en la sangre, pues, está hecho de dos cosas. Primero, del contenido de células, ¿sí? Que esto lo podemos modificar en cierta medida. Ahorita preguntaremos algunas aplicaciones clínicas de transfusiones y demás cosas. Y número dos, de plasma, ¿verdad? Y el plasma lo podemos regular de dos maneras, o bueno, más bien está conformado de dos cosas. Una cosa que es el suero y las proteínas, donde la más abundante ya sabemos todos que es la albúmina. Y el suero a su vez tiene dos divisiones, que tiene todos los solutos que hablamos aquí de los electrolitos, de la glucosa, del BUN y además de el agua. Entonces, lo que hace el riñón es controlar la cantidad total de agua y de solutos. Con esto controlando el suero, con esto controlando el plasma y con esto finalmente controlando el volumen para finalmente controlar la presión. Entonces, la idea es que el riñón también puede controlar la presión, pero ahora a largo plazo, ¿verdad? Riñón.
Entonces vamos a poner aquí que es la presión a largo plazo. Y lo hacemos principalmente por dos sistemas. El sistema ancestral que está desde los pescados, que es muy, pero muy útil y sin duda el que tiene más peso, es el sistema de natriuresis por presión. Por presión. Y en menor medida, que ya es, digamos que es un poquito más avanzado en el humano, es el eje renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien. Entonces, con esto en mente, continuamos con la exposición. Entonces, así es como lo que sucede. ¿Dónde están mis chats? Espérenme. Déjenme poner por acá el chat para tenerlos acá. Muy bien, entonces, un resumen muy práctico de las funciones renales es que primeramente el riñón se encarga de la excreción de productos de desecho. Ahora, primera pregunta. Recuerden que esta clase más o menos va a durar como entre 1 hora y media a 1 hora 15. No espero que dure tanto, pero pues para que alcancemos a platicar todos, ¿no? Ok, les iba a preguntar. Estas preguntas pues ahorita son como nivel fácil, no son tan difíciles, pero bueno. Normalmente algunos productos de desecho se tienen que eliminar por el riñón. Ahora, la urea es uno de los tantos productos que se elimina por el riñón. ¿Quién me puede decir si es un metabolito de la eliminación de qué productos? ¿De qué será? De las purinas, no, eso sería las purinas. Excelente, las proteínas. Entonces, así como nos comentó Andrea Tapia, Omar Jiménez y Carlos Zarate, efectivamente, el sistema de la urea es uno de los más importantes para eliminar proteínas y aminoácidos, ¿no? Que por ahí está el ciclo de la urea. Que a propósito, aquí en México, lo que hacemos es que tomamos en consideración un valor, no utilizamos la urea como tal en milimoles como unidad, sino que más bien utilizamos como referencia el BUN, que significa Blood Urea Nitrogen o nitrógeno ureico en sangre. Que por cierto, ¿alguien me puede recordar más o menos el valor aproximado que tiene en sangre? Excelente, muy bien. Así como nos comentó Fernanda Maya, aproximadamente inicia en 20. Yo siempre como que de manera como recreativa les digo como, pues como tiene una U y la U es la letra como 20 del abecedario, que ya sé que no es así, pues es el valor normal del BUN, ¿no? Entonces normalmente el BUN va más o menos desde 10 hasta 20 miligramos sobre decilitro. Yo me acuerdo mucho porque la U pues se acerca a la letra número 20, creo que es como 19, algo así, en el abecedario. Muy bien. También tenemos la creatinina. Ahora, la creatinina es un producto de desecho de la vía de los fosfágenos, ¿no? De la creatinfosfocinasa. También, como recordaremos, obviamente no es el tema de nosotros, ¿no? Pero es un marcador de función renal muy importante porque con esto, ¿qué podemos calcular en el riñón? ¿Qué podemos calcular? Así es, la tasa de filtrado glomerular. Muy bien, Ricardo, muy bien, Ángel. Entonces, muy bien, América. Entonces, con esto podemos calcular la depuración de creatinina, ¿no? Y con esto de manera indirecta el, el filtrado glomerular, ¿no? Y sabemos que más o menos en una persona sana va desde 120 mililitros por minuto y puede bajar hasta 90, pero eso se considera lo fisiológico, ¿no? Obviamente, esto no podrá ser 100% predictivo en algunos escenarios, ¿no? Algo más les iba a preguntar. Que bueno, ¿cuánto es el valor normal de la creatina? Uno, bien. Muy bien, Gabriel, y muy bien, Fer. Excelente. Entonces, luego nos detendremos por acá. También se elimina la bilirrubina, algunos productos de hidrógeno, algunos productos de excreción química. Ahora, es importante mencionar que en esta clase yo no voy a cubrir algunos transportadores particulares, hablando de esta parte, ¿no? Recuerden que existen en el segmento S3 del túbulo contornado proximal, que es la última parte, donde se eliminan las bases orgánicas y los ácidos orgánicos. Ahora, para fines prácticos de esta clase y por cuestiones de tiempo, no voy a explicarlos porque existen más de 9 transportadores para bases orgánicas y otros 5 para los ácidos. Pero bueno, a final de cuentas, el único mensaje clínico y práctico que pueden utilizar para llevarse a casa es que en el segmento S3 prácticamente se excretan fármacos, toxinas y pesticidas, que también es un sitio común del por qué algunas sustancias como los aminoglucósidos, que pueden ser en cierta medida nefrotóxicos, pueden afectar principalmente el segmento S3 del túbulo contornado proximal, ¿no? Pero bueno, continuando con esto, recordemos que también el riñón se encarga de la secreción, excreción y metabolismo de algunas hormonas como la eritropoyetina. Ahorita hablaremos un poquito más de esto. Y de la producción o activación de nuestra vitamina D, que se encarga de la homeostasis tanto del calcio como del fósforo. Luego hablaremos de qué hace la renina, la regulación del equilibrio ácido-base. Una pregunta, normalmente, ¿cuáles son las células que se encargan del control ácido-base en nuestro riñón?
Excelente, muy bien. Así como comentó Ángel López, las células intercaladas, tanto alfa como beta, son las que más comúnmente se encargan del control específico y marcado de este, ¿no? Recordemos también que uno de los fun facts raros que no muchas personas saben es que nuestro riñón es un órgano gluconogénico muy importante, es decir, no solamente el hígado es un centro gluconogénico importante, sino que también a partir de más o menos como a las 2 semanas hasta el mes, antes de que pues moramos, de inanición, nuestro riñón es el principal órgano gluconogénico o forma de obtener glucosa, porque obviamente la principal fuente en ayunos, pero no te dura totalmente en un día, te dura un par de horas, son las reservas de glucógeno que tengamos aquí, ¿no? Aquí comentamos la presión a largo plazo y finalmente la regulación de excreción de agua, ¿no? Entonces, vamos a hablar ahorita de algunas hormonas producidas en el riñón. Hablamos previamente de la eritropoyetina, tenemos que hablar ahorita de la vitamina D o 1,25 de hidroxicolecalciferol, así como hormonas metabolizadas y excretadas. Recordemos que todas las hormonas que son hidrofílicas, toda la insulina, es decir, cualquier cosa que no pueda penetrar la barrera hematoencefálica o penetrar al cerebro o pueda atravesar membranas, por lo regular se elimina en riñón. Entonces, de manera muy general, y no solamente aplica para hormonas, sino que aplica prácticamente para cualquier medicamento. Vamos a decirlo así. Cualquier medicamento que sea lipofílico, tenga efecto por ejemplo, en bebés, que tenga efecto en cerebro, que tenga efecto, que tenga que atravesar membranas, pues, por lo regular se elimina en hígado. Y aquellas sustancias que son hidrofílicas, es decir, que tienen un tiempo de vida media relativamente más corta, que actúan en las membranas de receptores que están en la membrana o por ahí en la periferia sin meterse al núcleo, se eliminan en riñón, ¿no? Como la mayoría de las hormonas peptídicas. Entonces vamos a hablar un poquito de la eritropoyetina. Ahora, esto va a tener una aplicación clínica más útil, entonces para los que, obviamente esta ya va a ser una persona, una de las preguntas que va a ser más importante para los que se encuentran gracias Luis, para los que se encuentran en el internado, ¿no? Entonces, normalmente no se ha identificado de manera así como súper exacta dónde o dónde se percibe exactamente el oxígeno en el riñón. Sin embargo, sí quiero preguntarles, ¿cuál es el estímulo más importante para la secreción de eritropoyetina? Hipoxia, ok. Ahora, de la hipoxia tenemos dos partes, ¿no? Tenemos la hipoxemia, que es la baja presión parcial de oxígeno o la... Bueno, vamos a mencionarlo así como de manera más práctica. Tenemos aquí el oxígeno total, ¿no? Recordemos que el 97% de nuestro oxígeno se transporta en forma de hemoglobina y el otro 3% restante se transporta en forma de presión parcial de oxígeno. Y esta acá es oxihemoglobina, ¿no? Ahora, ¿cuál de estos es el feedback más importante para decirle a alguien, ¿sabes qué? Necesitamos em, más eritropoyetina. ¿La presión parcial de oxígeno o la hemoglobina? ¿Ok? No, aquí efectivamente, así como nos comentó Ricardo y Oscar Antonio, el estímulo más importante para percibir el oxígeno en el riñón es la presión parcial de oxígeno, no tanto esto, ¿sale? De hecho, si no, pues digamos que inclusive podrías pensar que algunas patologías hasta se podrán autocompensar y sabemos que no es el caso, ¿no? Ahora, díganme si también entonces esto tiene sentido lo que vamos a explicar. No es raro entonces que con baja presión parcial de oxígeno hacia el riñón se libere más eritropoyetina, el cual se encarga de estimular a la médula ósea para producir mayor cantidad de eritrocitos. Ahora, vamos a entrar ahora sí al panorama un poquito más clínico y aquí yo creo que van a participar un poquito los más grandes, quizás los chiquitos no sepan esto, pero bueno. Entonces, hablando de las complicaciones hematológicas, entonces, en un paciente con enfermedad renal crónica que necesite o no diálisis, obviamente pueden desarrollar anemia, ¿están de acuerdo? Ahora, todas las personas que tienen anemia con enfermedad renal crónica no necesariamente van a necesitar siempre una transfusión de un paquete globular, ¿no? Normalmente, la gran mayoría de los casos de enfermedad renal crónica se tratan con ampolletas de eritropoyetina, es decir, no necesitan una transfusión de manera diaria, porque imagínense toda la toxicidad que esto podría tener a largo plazo, estarle pasando y pasando y pasando, como lo podemos ver en algunas enfermedades que sí necesitan, como en algunas talasemias, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los criterios clínicos o las indicaciones más comunes para poder decir, le voy a iniciar la transfusión de un paquete globular? ¿Quién sabe?
Tasa de filtrado abajo de 60. No, eso quizás es un poquito más para ver qué tratamiento le vamos a dar, si necesita diálisis o no, pero no como tal es a indicación para la transfusión de otro paquete globular. Ok, así como nos mencionó Luis Añudo, abajo de 9, ok, por ahí casi muy bien. Abajo de 6, abajo de 8. Eso, así como nos comentó Eric Palacios, así como nos comentó Fernanda Maya, muy bien. La indicación más importante para la transfusión de un paciente es que tenga hemoglobina de menos de 7 gramos sobre decilitro antes de poder hacer una transfusión. Excelente. Ahora, tampoco está mal lo que nos comentó Luis Añudo. Es bien importante también mencionar que consideramos en pacientes de 9 gramos sobre decilitro si tiene dos cosas: problemas cardíacos o, número 2, si es una paciente embarazada. Entonces, en estos dos escenarios podemos considerar el valor de 9 como indicaciones para transfusión. Pero de nuevo, la indicación absoluta es abajo de 7 gramos sobre decilitro y la indicación para pasarles más o menos entre, si tienen algún problema extra, puedes tomar como consideración el 9. Muy bien. Ahora, aquí va otra pregunta que quizás, igual otra vez yo creo que los chiquitos no la van a saber, pero normalmente por cada paquete globular que está compuesto de una pinta de 450, 500 mililitros de sangre o hemoderivados, ¿cuántos gramos de hemoglobina sube y en cuánto tiempo? Ok, uno, ¿en cuánto tiempo? Nos falta tiempo. Excelente. Entonces, así como nos comentaron por acá, entonces es una combinación de todo lo que nos dijeron, ¿no? Así como nos mencionó Eric, a partir de las 4 horas se empieza a elevar. Sin embargo, el valor máximo que tenemos es a partir de las 24 horas. Entonces, la idea es que vamos a tomar como, vamos a tomar como referencia este valor. Aquí es un infograma que yo siempre hago ahí en la página de MedNotes, que nos dice que por cada 450 mililitros transfundido puede aumentar de 1 a 1.5 gramos sobre decilitro de hemoglobina en 24 horas. Recuerda que entonces las indicaciones de esto es si está menos de 7 o abajo de 9, pero muy bien. Pero podemos empezar a ver los cambios a partir de las 4 horas. Pero para alcanzar el máximo beneficio, normalmente tenemos que esperar 24 horas. Muy bien. Entonces, ahorita esto ya es un poquito más para los que están en área básica, entonces esto les va a servir de manera general. Hablando de la eritropoyetina, normalmente el oxígeno, recordemos que se tiene que reducir, ¿no? Es decir, un oxígeno le tenemos que agregar 4 electrones para que se reduzca de manera apropiada y con esto convertirlo en 2 moléculas de agua. Ahora, ¿qué es lo que pasa si este oxígeno yo no lo reduzco de manera apropiada o hay una reducción parcial del oxígeno? Si el oxígeno se reduce parcialmente, se producen las famosas especies reactivas de oxígeno, ¿sale? Entonces, las especies reactivas de oxígeno, pues depende de la cantidad de electrones que tengamos. Por ejemplo, si le das solamente un electrón de los dos que necesitaba, se produce el superóxido. Si le das 2 electrones de los 4 que necesitaba, se produce el peróxido de hidrógeno, que es la famosa agua oxigenada, ¿no? Con lo que limpian las heridas en el internado y demás. Luego, si tú le das 3 electrones de los 4 que necesitaba, se produce el radical hidroxilo. Esas son especies súper reactivas y la idea es que mientras más casi completen su electrón, más pueden reaccionar con prácticamente todo. Entonces, si bien ya se sabía en cierta medida que el oxígeno podía inducir la producción de algunos factores de transcripción, pues no sabían cómo. De hecho, esto es un área que es relativamente nueva. Apenas el año pasado se descubrió el mecanismo exacto del cómo es que esto sucedía. Pero la idea es que normalmente el factor inducir a la hipoxia alfa, ¿sí?, es un factor de transcripción. Un factor de transcripción, recordemos que es aquello que se encarga de agarrar nuestro ADN y convertirlo en el RNA mensajero para que eventualmente se convierta en una proteína, ¿no? Entonces, el factor inducir a la hipoxia alfa, de esto se encarga, ¿no? Entonces, lo que pasa es que con altas cantidades de oxígeno, todas estas especies reactivas de oxígeno atacan a nuestro factor inducible a la hipoxia alfa. Esto ya nos da una cierta lesión a este factor de transcripción, el cual puede ser lesionado entonces bueno, de hecho, es una pregunta. Normalmente, cuando el factor inducible a la hipoxia alfa tiene daño por especies reactivas de oxígeno, cuando tenemos altas cantidades de oxígeno, normalmente, ¿cuál es la proteína o el complejo proteico que se encarga de degradar a este factor de transcripción? DHL, nope. Muy bien, por acá Dieguito ya lo comentó, pero es el complejo de ubiquitina proteasoma. Entonces es el complejo de ubiquitina proteasoma. Muy bien.
Entonces, recordemos que el complejo de ubiquitina proteasoma es el factor más importante para degradar a esto. Ahora, ¿cuándo lo vamos a degradar? Lo vamos a degradar cuando haya alta cantidad de oxígeno, que haya alto grado de lesión y no haya necesidad de producir ningún otro. De hecho, así es, así como nos comentó Carlitos Zarate, que nos acompaña desde Houston, estamos diciendo que fue el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en el 2019. Entonces, es una vía relativamente nueva, entonces, pues tampoco se sorprendan si no lo conocen, ¿no? Entonces, este factor inducible de la hipoxia posteriormente, si digamos que no tenemos oxígeno, bueno, si no tuviéramos oxígeno o las concentraciones de oxígeno fueran relativamente bajas, no hay especies reactivas de oxígeno, no hay degradación de HIF-alfa, no hay ubiquitina proteasoma y las cantidades de HIF-alfa se encuentran elevadas. Con esto se puede encargar de activar elementos de respuesta o response elements en inglés, por eso la RE, que puede aumentar más la transcripción de algunas proteínas. Ahora, ¿cuáles son las proteínas que son productos de esto? Es el factor de crecimiento endotelial vascular, la eritropoetina, el factor de crecimiento derivado de fibroblastos y otros tantos factores angiogénicos. No mencioné todos. Esto es un ejemplo. Entonces, así es como funciona el factor inducible a la hipoxia alfa. De hecho, seguro lo recordarán, pero normalmente cuando uno se somete a, digamos que subimos a una montaña, hasta el pico de una montaña, y ahí como se encuentra una presión atmosférica menor, prácticamente todos los gases disminuyen, el oxígeno también, y con esto pues también la cantidad de estimulación que podemos darle al riñón para poder producir más hemoglobina, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Y aquí de nuevo, este fue el premio Nobel del año pasado, dado por, perdón, que se fue a William Kelly y Sir Peter Ratcliffe. Estaría chido apellidarte Sir, ¿no? Y Greg Semenza. Suena como Siemens, ¿no? No, me refiero a la marca de, ya sabes. Pero bueno, es importante, ¿ok? Bueno, como muchos sabrán, más o menos los dos riñones en conjunto producen un ultrafiltrado impresionante para la cantidad de sangre que dan. O sea, normalmente el filtrado que dijimos es aproximadamente de 120 mililitros por minuto. Ahora, ya dijimos que una de las formas para calcular la depuración o el filtrado glomerular es con la depuración de creatinina. Sin embargo, yo creo que se lo sabrán la mayoría. ¿Cuál es el estándar de oro para el cálculo de filtrado glomerular? ¿Cuál es el estándar de oro para el cálculo del filtrado glomerular que fue sometido por esta asociación que nos comentó Ángel? Excelente, muy bien. Así como nos comentó Carlos Zarate, como nos comentó Ulises, la forma más importante para calcular, o el estándar de oro para calcular la depuración de creatinina es la depuración de inulina. Perdón, el filtrado es la depuración de inulina. Muy, muy bien. Ahora, eso es importante porque a pesar de esto, el riñón nos tiene que obligadamente dar cierto grado de diuresis por kilogramo de peso. Ahora, esto quizás para la práctica diaria no es como tan súper útil, pero sin embargo, ya que estén ustedes en área clínica o en el internado, como algunos de los que están acá no nos dejarán mentir, a veces se necesita cuantificar el gasto urinario que tenga un paciente, sobre todo si es un paciente que fue operado, si es un paciente que tuvo un estado de shock séptico, o alguna de las complicaciones que son verdaderamente pues, más graves, ¿no? Entonces, yo les quiero preguntar, normalmente, ¿cuánto es la uresis normal en un paciente sano? ¿1 mililitro? Excelente. Normalmente va de más de 0.5 hasta 1 mililitro kilo por hora, ¿no? Entonces, ahí les va. Entonces, la manera más práctica de estimar esto, así como nos comentaron, es de 0.5, déjenme agarrar otro color, de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora, es la uresis normal. Ahora, con esto definimos que menos de 0.5 mililitro por kilo por hora sería oliguria y más de 2 mililitros por kilo de hora, digo, más de 2 mililitros por kilo por hora, sería poliuria, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo peso, no sé, 80 kilos y yo quiero calcular mi uresis, puede ser más o menos desde 40 mililitros por hora hasta 80 mililitros por hora, ¿no? Entonces, sepan que es una medida importante que va a tener mucha más relevancia ya que entren a la etapa del internado. Muy bien. Pero vamos bien, ¿no? Muy, muy bien. Recordemos que más del 99% del filtrado glomerular tiene que ser reabsorbido y es de muchísimo alto costo energético. Recordemos que normalmente el 7% de toda nuestra tasa metabólica en el cuerpo humano va solamente al riñón, a pesar de que representa solamente más o menos el 0.5
10% del peso total de nuestro cuerpo. Entonces, dense cuenta cómo es muchísimas veces más aumentada su consumo de oxígeno, ¿no? En comparación del peso que tiene este. Entonces, mencionaremos brevemente algunos segmentos de la nefrona. Entonces, por acá se encuentra nuestro glomérulo, que son los vasos sanguíneos. Todo esto que es el túbulo contornado proximal, ¿sí? Que tiene 3 segmentos, S1, S2 y S3, donde dijimos que se excretan la mayoría de las bases orgánicas y las bases y los ácidos orgánicos en el segmento S3. Muy bien, entonces prácticamente yo quiero que de manera práctica piensen que todos los fármacos por deducción se eliminan ahí. Entonces también quiero que recuerden que una de las, normalmente, ¿qué tipo de falla renal nos puede dar algunos fármacos que son nefrotóxicos? ¿Qué tipo de falla renal nos puede dar? Okay, bueno, es falla renal aguda, excelente. Tiene que ser una falla renal aguda intrínseca. Ahora, recordemos que tomamos muchos rangos como referencia, pero la idea es que en la intrínseca, o sea, le llamamos renal, pues, o sea, intrarrenal. Porque recuerden que hay prerrenal, renal y posrenal. Entonces, esta representaría la intrínseca, renal o intrarrenal, como le quieran llamar. Pero la idea es que en esta relación, ¿cómo se encontrará la relación Boone-creatinina? ¿Cómo se encontrará la relación Boone-creatinina? Alta no. Alta sería si fuera prerrenal. Así es, excelente. Muy bien. Así como nos comentó Eric Palacios, debería estar disminuida. Normalmente es de menos, va desde, lo normal es que estén aproximadamente en 20 es el promedio, menos de 15 es lo que ya empieza a aparecer en casos de pacientes con falla renal intrarrenal. Y esto significa qué tanto está reabsorbiendo. Por ejemplo, si fuera prerrenal la falla, quisiéramos que hubiéramos reabsorbido mucha urea, ¿no? Entonces, por eso la creatinina está muy elevada. En este caso, como no podemos reabsorber las cosas, pues se encuentra disminuida, ¿no? Cuando está propiamente daño del riñón. Ahora, entonces, en la falla, sin embargo, ¿cuál es la causa más común? ¿Cuál es la causa más común de falla aguda renal? Que no es por fármacos, que tampoco es Aines. ¿Cuál? Muy bien. Excelente. Muy bien, así como nos comentó Eric, la causa más común de falla renal aguda renal es una falla prerrenal, es decir, un paciente que haya tenido sangrado, que no esté bombeando bien la sangre, que tenga falla cardíaca y que por consecuente evolucione en una falla renal, renal per se, ¿no? Muy bien. Entonces, es lo más importante ahorita hablar de nuestro túbulo contornado proximal. Recordemos que en promedio, en el túbulo contornado proximal, se reabsorbe aproximadamente el 65% de la carga tubular para la mayoría de los solutos. Algunos más, algunos menos, pero digamos que este es el promedio. Ya cuando vamos al asa ascendente gruesa de Henle, esto cambia, va más o menos como de 25%. En el túbulo contorneado distal va más o menos al 10% de la carga tubular. Y el túbulo colector, pues es el restante, ¿no? Ahora, por cierto, les estoy diciendo que hablamos de carga tubular, ¿no? Carga tubular. Entonces, mi pregunta para ustedes es, bueno, ¿cómo se calcula la carga tubular? ¿Cómo se calcula la carga tubular? Déjenme mutearlos. ¿Cómo se calcula la carga tubular? Espérenme. Esperen, estoy haciendo aquí algo, ¿eh? Por eso no estoy pelándolos. Pero sí, escriban todas sus respuestas. No es excreción menos. Bueno, sí puede ser excreción por filtración, ¿no? Pero no es la forma ideal de calcular la carga tubular. No pasa nada, Luis. A ver, denme un segundo, lo siento. Ay, lo lamento. Ay, güey. Bien, muy bien. Así como nos comentó Ángel, sí, en inglés se llama filtered load, Carlitos. En inglés es carga filtrada, ¿no? Pero normalmente la carga tubular, así como nos comentó Ángel, se calcula de la siguiente manera. Es filtrado glomerular por concentración plasmática del soluto en estudio, ¿no? Entonces, con esto podemos calcular cuánto más o menos está pasando realmente después de la cápsula de Bowman, ¿no? Y pues ya aquí pues habrá manipulaciones y demás, ¿no?
Muy, muy bien, niños, van bien. Entonces, recordemos que algunas características que mencionaremos es que al asa descendente fina de Henle, al bajar por acá, pues es un segmento que es sumamente permeable a agua. Sin embargo, aumenta mucho más cuando tenemos por ahí una hormona que se llama hormona antidiurética, ¿no? Ya luego posteriormente asciende en el asa ascendente gruesa de Henle y en este segmento lo característico es que esta región es una región que es impermeable al agua, pero sí es muy permeable a solutos. Entonces ahorita comentaremos qué es lo que pasa por ahí. Y el túbulo distal, que es la famosa porción diluyente de la nefrona, no es porque ahí diluya muchísimo, sino que más bien ya llega diluido en ese momento. Ahora, por acá ya se dieron cuenta que está tocando prácticamente tres cachos, ¿no? Estamos tocando una parte del túbulo distal. Ay, perdón. Estamos tocando una parte del túbulo distal, estamos tocando las dos arteriolas y estamos tocando el mesangio. ¿Cómo se le llama todo esto? La suma de una porción del túbulo distal, de las células mesangiales y las células yuxtaglomerulares. Excelente. Así como nos comentó Ángel y América, lo más importante aquí es el aparato yuxtaglomerular. Es importante el aparato yuxtaglomerular porque prácticamente aquí se producen algunos sistemas de retroalimentación muy importante que tenemos por ahí, que uno de ellos es la retroalimentación túbulo-glomerular, que con esto podemos modificar en cierta medida el tono de la arteriola aferente principalmente y menos la deferente, y también se encarga de la producción o formación como tal del eje renina, angiotensina, aldosterona de manera formal, ¿no? Eh, Muy bien, niños. Hasta aquí, ¿alguien tiene dudas o todo bien? Sí me escuchan bien también y todo, ¿no? Dime. Bueno, ahorita en lo que Ángel escribe, le regreso. Ok. Acá. ¿Así? Al apunte. Ah, es que ya lo borré, es que no puedo. Lo siento. Bueno, ahorita continuaremos, no te preocupes, ya van a salir igual. Bueno, como lo recuerdo, tenemos dos tipos de nefronas. Tenemos aquí la corteza, recordemos que nuestro riñón pues se ve de esta manera, ¿no? Y no, son sinónimos, son sinónimos. La retroalimentación glomerular y glomerulotubular son sinónimos, sí. Recordemos que este es nuestro riñón. Aquí tenemos nuestras famosas pirámides de Malpighi. Recordemos que cada una de las pirámides de Malpighi corresponde a la médula. Entonces, esto es médula y esto es corteza, ¿no? Entonces acá tenemos la corteza y por acá tenemos las nefronas corticales y yuxtamedulares. Recuerden que normalmente la relación de la cantidad de nefronas que tengamos por ahí corresponde las nefronas corticales corresponden al 85% de todas nuestras nefronas y las yuxtamedulares corresponden al 15% de todas nuestras nefronas. ¿Quién sabe cuál es la función más importante de las nefronas yuxtamedulares que no tienen tanto las nefronas corticales? Excelente. Así como nos comentó Eric y Dieguito por acá, es que se encargan más importantemente de la concentración urinaria. Es decir, mientras más tengamos de estas, más orina podemos concentrar y con esto menos deshidratarnos, ¿no? Es importante remarcar que los marsupiales, algunos camellos, los koalas que no tienen que tomar tanta agua en tanto tiempo, es porque tienen una gran cantidad de nefronas yuxtamedulares en relación a las corticales que tenemos nosotros. Obviamente, en algunos humanos, por ejemplo, algunas especies más ancestrales, estaba demostrado en autopsias que la cantidad de nefronas corticales era menor y las yuxtamedulares mayor. Esto obviamente tiene que ver con fines evolutivos, ¿no? Uno puede pensar como, pues ¿saben qué? Pues ahorita pues no inventen, cuando no tenemos acceso a agua, ¿no? O sea, quizás la realidad es que no hay tantos sitios donde uno no pueda conseguir este agua. Entonces, claro que pues en cierta medida, pues como ya no hay esta necesidad, pues ahorita nuestras preocupaciones cambiaron y obviamente pues con esto las necesidades del cuerpo, ¿no? Entonces, obviamente, yo no me voy a detener ahorita mucho con la explicación del filtrado glomerular, porque esto no es el objetivo del tema, pero normalmente el filtrado glomerular va aproximadamente desde 90 hasta 125 mililitros por minuto, 120 en algunos libros. Pero bueno, si quieren ver más detalles, explico una clase como tal. En YouTube tenemos una que se llama Todo sobre el filtrado glomerular. Entonces,
vamos a saltar a la siguiente cosa, ¿no? Ya comentamos previamente que la estructura del aparato extraglomerular, vamos a mencionar qué es. Déjenme ver por acá para alcanzar a ver. Ok, entonces el aparato extraglomerular está conformado de varias partes, ¿no? Recordemos que por acá está nuestro túbulo contornado proximal, asa ascendente fina de Henle, asa ascendente gruesa de Henle y túbulo contornado distal, ¿no? Y por acá están interaccionando las dos arteriolas. Entonces, esto que estamos viendo por acá, digamos que está ampliado en esta imagen, ¿no? Entonces, en esta imagen lo que estamos viendo es una porción del túbulo contornado distal. Aquí estamos viendo nuestro lómero, lo que son toda esta porción de los vasos. Y por acá obviamente no se alcanzan a dibujar, pero todas estas son las células mesangiales. Es importante remarcar que hay un sistema que está por ahí muy oculto que de nuevo es muy, muy, muy complejo entender al 100% cómo es que nuestra mácula densa se encarga de percibir todo, pero bueno, vamos a hacer el intento por tratar de dibujarlo. Las referencias que les estoy por dibujar ahorita vienen de el Goodman y Gilman de farmacología. Entonces, recordemos que normalmente el tipo de epitelio que tienen nuestros vasos sanguíneos, tanto en la arteriola aferente como en la arteriola eferente, siempre es un epitelio plano. Sin embargo, aquí, cuando estamos en contacto muy cercano con el túbulo distal, ahora sí como parte del aparato distalglomerular, tenemos el cambio de las células que tenemos ya no es plano, sino que cambia un epitelio de carácter cúbico, como vemos por acá. Entonces, el epitelio cúbico ya no se le llama, ya no es parte de un endotelio, ni un epitelio, ni nada. ¿No? Bueno, sí es un epitelio, pues, pero... y se llama células yuxtaglomerulares. Ahora, ¿quién sabe cuál es la misión más importante de las células yuxtaglomerulares? ¿Qué es lo que liberan? ¿Qué es lo que hacen? Secretar, excelente. Secretan renina, muy, muy bien. Secretan renina. Ahora, normalmente voy a decirles algo que tiene un poquito más de dificultad, entonces no pasa nada si algunos no conocen esto. ¿Cuál es el estimulador más importante para la liberación de renina? ¿Qué sustancia? Muy bien, de manera indirecta el sodio, pero quiero el estímulo directo de esto. Agüita, ¿no? Muy bien, por acá ya nos comentó Dieguito, el estímulo más importante para la secreción, lo que está estimulándose acá, déjenme cambiar de color, para estimular a las células extraglomerulares, ocupamos una cosa que se llama prostaglandina E2 y en menor grado la prostaciclina I2. Pero la idea es que la prostaglandina E2 se puede estimular a las células extraglomerulares, esto libera mayor renina y obviamente esto pasa en respuesta a las bajas concentraciones ahora sí, de sodio y de cloro. Ahora, normalmente esta pregunta está más sencilla. ¿Quién se encarga? ¿Cuál es la enzima que se encarga de producir esto? ¿Qué enzima se encarga de producir la prostaglandina 2? Yes. Así como nos convenció Ricardo, Micaela, Ulises, Jorge. Excelente. La enzima más importante es la ciclooxigenasa, ¿verdad? Entonces, díganme alguna familia de medicamentos que pueden inhibir a la ciclooxigenasa de manera no específica. Excelente. Así como nos comentó Ulises, Fernanda, Ángel, América y todos los demás, que yo creo que ya lo saben, son los antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Entonces es importante remarcarles que, por ejemplo, en un paciente que tiene riesgos para poder desarrollar falla renal crónica, que por cierto, ¿quién me dice las dos causas más comunes de falla renal crónica en México? Bueno, y en el mundo también. Excelente. Así como nos comentó Eric, como nos comentó Ulises, diabetes e hipertensión. Aquí en México la causa más común es diabetes e hipertensión. Sé que alguna tiene que ser más, pero no recuerdo ahorita cuál es más, pero las dos son las más representativas, ¿no? Entonces, es importante que en un paciente que tengan datos de que sean diabéticos mal controlados, que sean hipertensos, pues si vienen por algún dolorcito, pues siempre traten, parece un cambio bien tonto, pues, pero sí ayudan al paciente si en vez de darle un analgésico como ketorolaco, le dan mejor paracetamol, ¿no? Entonces,
no traten de evitar, ¿no? Traten de evitar que progrese su falla renal crónica, porque obviamente una vida con diálisis, una vida con esperando un riñón que nunca va a llegar, pues es pesado, ¿no? Imagínense cómo cambiará la vida de las personas si de repente pues uno hace su vida normal, pero pues luego le dice, oye, tienes falla renal crónica, tienes que venir todos unos 3 días a la semana aquí al hospital y obviamente se deprimen, ¿no? Claro que se cansan, ¿no? Entonces, si pueden hacer un cambio por ellos, pues ¿por qué no? ¿No? Bueno, ahora otra pregunta de un poquito más de nivel. Normalmente, ¿cuál es la proteína G de la prostaglandina E2? La cascada de señalización después de que el receptor se una a esto, ¿qué es lo que estimula? Excelente. Así como nos comentó Eric Palacios Cebreros de manera indirecta, bueno, la que tiene la respuesta correcta formalmente es Fernanda Maya, ¿no? Pero Eric también tiene por ahí un dato. El estímulo más importante para la secreción de renina es que aquí en las células extraglomerulares tenemos una proteína que es la proteína GS, ¿no? Que al estimular un receptor incrementa la cantidad de AMP cíclico, ya saben toda la cascada de eventos, ¿no? De proteínas A y demás cosas que no me voy a meter ahorita. Pero bueno, al final de cuentas, sí. Ahora, qué otra sustancia puede aumentar la liberación de renina que también es por medio de GS y también por AMP cíclico? Yes, muy bien. Así como nos comentó Eric, Dieguito y Ángel, los dos estímulos más importantes es la estimulación del receptor beta 1. Recuerden que este receptor comúnmente la gente no se acuerda que existe ahí, pero también, además de en el corazón, tenemos receptores beta 1 en las células extraglomerulares para liberar renina, ¿no? Y también es proteína GS. De hecho, tú puedes saltar todo el sistema, te puedes saltar prácticamente todo el sistema de sal para que libere prostaglandina, para que estimule acá, para que libere renina, si solamente lo estimulas de manera directa con epinefrina. Recordemos que la epinefrina es un estímulo más directo para los receptores beta 1 de lo que es la norepinefrina, ¿no? Sin embargo, ambos tienen en cierta medida la capacidad de producir esto. Eh, y hay algunas señales que son como inhibidoras, es decir, que por ejemplo pueden inhibir la liberación de renina. Algunos neurotransmisores que se han identificado son la adenosina, solamente como fun fact, ¿no? Muy bien. Recuerden que las células de la mácula densa entonces se encuentran en el túbulo contornado distal. Ahí depende de qué tanta cantidad de sodio le llegue, pero también algunos artículos y Goodman menciona que también las personas llegan a subestimar el papel del cloro, pero es muy importante. A veces hasta piensan que en estudios in vitro han descubierto que quizás el cloro es un poquito más importante que el sodio para este feedback, ¿no? Por acá hay unas células que conocemos como células mesangiales, que son como las comunicadoras entre una y otra, que también pueden liberar en cierta medida prostaglandina 2 y pues tan. Entonces, eso es el aparato extraglomerular. Entonces, de manera resumida, y para todos los que están aquí y quieren aprender como el resumen, solamente es así. ¿Qué pasa si tienes poco sodio? Si tienes poco sodio, recuerda que también significa que tienes poca agua, ¿no? Si tienes poca agua, tienes poco volumen. Si tienes poco volumen, tienes poca presión, ¿no? Entonces, con bajas cantidades de presión, se estimula la macrodensa y aumentas el eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿verdad? Y al revés, si tú tienes una alta cantidad de sodio, liberas menos renina-angiotensina-aldosterona. Ese es el mensaje práctico que todos utilizamos en el área clínica un poquito más, ¿no? Entonces, poco sodio, mucha renina. Mucho sodio, poca renina. Muy bien. Molto bene. Ahorita te digo. Lo tengo aquí anotado ahorita, así que lo ves. Micaela. Vamos a parar poquito por acá. Muy bien, niños. Entonces, esto yo quiero representar que es la mácula de... Ay, perdón, lo siento, ¿no vieron eso? Ay. Recuerden que esta es la mácula densa, ¿no? Es la mácula densa, ¿sí? Entonces, la mácula densa puede percibir las cantidades intracelulares de sodio gracias a qué transportador. ¿Cuál es el transportador que nos dice, tenemos X cantidad de sodio? ¿Cómo se llama el transportador? ¿Cómo se llama el transportador? ENAC no. Así es, como nos comentó Eric Palacios, es sodio 2 cloro potasio, ¿no? Que es NKCC.
o C2. Pues. Pero muy bien, entonces, ¿cómo percibimos esto? Recordemos que es gracias al sistema del transportador, la bomba sodio 2 cloro potasio, ¿no? Ahora, pregunta, ¿cuáles son, quién me puede decir tres medicamentos que son inhibidores de este transportador? ¿Quién me puede decir tres medicamentos que son inhibidor de este transportador? Furosemida, que es el más comúnmente utilizado, muy bien. Bumetanida, así es. Y por ejemplo, ¿y qué pasa si el paciente es ¿qué son los diuréticos de asa? Muy bien. ¿Qué pasa si el paciente es alérgico? ¿Qué otro medicamento podemos utilizar en esos casos? Muy bien, muy bien. Ah, muy bien, por acá ya lo dijeron. El ácido tacrínico, ¿no? Ese es el que utilizamos en pacientes que son alérgicos porque este fármaco no tiene un grupo sulfa, ¿no? Muy bien. Entonces, por acá la mácula densa puede liberar prostaglandina E2 para estimular las células extralomerares y esta libera mayor cantidad de renina. Ahora, la renina puede escindir el angiotensinógeno para convertirlo en angiotensina 1. Ahora, solo para que sepan, ¿no? No me voy a detener en cosas poco prácticas, hablando de angiotensina 3 o angiotensina 4, porque sí existen, pero vamos a mencionar algunas cosas que sí considero yo importantes, ¿no? Posteriormente se convierte en angiotensina 1. Este eventualmente va al epitelio vascular del pulmón y por encima convertido en angiotensina, lo convertimos en angiotensina 2. Algunos autores consideran o creen que los neumocitos tipo 2 son los encargados de liberarle la ECA para posteriormente activar la angiotensina 2. Ahora, es bien importante. Normalmente, la angiotensina 2 no solamente tiene receptores acoplados a GQ para producir vasoconstricción o GS, o sea, también puede activar señales de migración o proliferación celular. También puede activar señales de migración o de proliferación celular. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante saber esto? ¿A qué pacientes no le damos ECAS en caso de que tengan hipertensión? Si sabemos que son para diferenciación, eso, excelente, muy bien. Así como comentó María Celeste y Alejandro Orellana, son teratogénicos, es decir, normalmente no damos ECAS, no damos antagonistas del receptor de angiotensina 2 en pacientes embarazadas porque son señales normalmente de proliferación y de diferenciación celular. Entonces, esto es bien importante remarcar. Entonces, no damos, ¿verdad? No damos medicamentos, antagonistas de YECAS o ARA2 porque pueden ser teratogénicos, sobre todo en el primer trimestre de embarazo. Recuerden que utilizamos otros medicamentos menos nocivos como la hidralazina, como la alfa-metildopa, por mencionarles unos cuantos, ¿no? Muy bien. Continuando con esto. ¿Cuándo se activan los receptores AT2 en angiotensina 2? Pues depende, te digo. Los receptores de angiotensina 1 son importantes para la vasoconstricción. El AT2 son para la reabsorción de algunas cosas. Por ejemplo, veremos que en el túbulo contornado proximal, como se encargan de estimular a la bomba sodio potasio TPasa, genera más gradiente y reabsorbe todas las sustancias, pero las comentaremos después, ¿no? Eh, bueno, angiotensina 2. Ok, y la angiotensina 2 entonces también es un factor proliferador de fibroblastos, ¿no? Pero también quiero mencionar por acá que el angiotensina 2 en el túbulo contorneado proximal, una de las tantas funciones es que el túbulo contorneado proximal estimula una bomba que es la sodio-potasio ATPasa, ¿no? Y que genere gradiente para todas las demás. Además de esto que es un vasoconstrictor de todos los vasos, entre ellos la arteriola aferente, pero mucho más la arteriola eferente. Y con esto, según el libro que ustedes estén viendo, el filtrado glomerular, la misión que tiene es mantenerlo, ¿no? Si bien la fracción de filtración sí incrementa, el filtrado glomerular se mantiene. Ahora, hablando de fracción de filtración, ¿quién me dice, cómo se calcula la fracción de filtración? Excelente. Así como comentó Ángel, es la división entre filtrado glomerular entre flujo plasmático renal es la respuesta correcta. Muy bien. Muy, muy bien. Entonces, la angiotensina 2 puede estimular estas dos cosas y muchas cosas más. Recuerden que también tenemos receptores en el núcleo supraóptico, que recuerden qué es el núcleo supraóptico. ¿Para qué sirve? Del hipotálamo.
¿Qué libera? Excelente. Así como nos comentó Ulises, libera la hormona antidiurética, ¿no? Entonces, también la angiotensina 2 puede estimular también la secreción de esto. Y bueno, ese es el efecto más importante que tenemos por acá en el riñón, ¿no? Sin embargo, tenemos una glándula arriba del riñón que le llamamos glándula suprarrenal, ¿verdad? Y la glándula suprarrenal tiene dos formas de estimularla, ¿no? Se puede estimular o la médula o se puede estimular la corteza. Sin embargo, la angiotensina 2 particularmente es más específico de la corteza de la glándula suprarrenal, ¿sale? De la corteza. Ahora, qué capa estimula? ¿Quién sabe cuál es la capa que se estimula? Excelente, así como nos comentó Ángel López y América. Sí, de hecho está hasta fácil recordarlo, como que filtrado, glomerular, riñón, por ahí, entonces se encarga de estimular o aumentar la producción de aldosterona en esta capa específica, que es la capa glomerular, ¿verdad? Ahora, no solamente tiene receptores o es estimulado por la angiotensina 2, ¿cuál es otra forma de estimular a esta misma capa? Que quizás sea más importante que la angiotensina 2. Muy bien. Ya nos comentó por acá, Dieguito. El estímulo más importante para la estimulación de la capa glomerular son las altas cantidades de potasio, hipercalemia. Muy, muy bien. Con esto se libera la aldosterona y la aldosterona se encarga de por ahí estimular una cantidad de unos canales que se llaman ENaC o canales epiteliales de sodio que veremos más adelante. Y finalmente, pues, aumentar la reabsorción de sodio, pero también aumenta la secreción de potasio. Luego veremos los mecanismos específicos. Sin embargo, niños, quiero mencionar dos cosas. ¿Quién sabe cuál es el efecto de la aldosterona en el corazón? Esperen. Ok. Fibrosis, muy bien. Remodelación cardíaca, muy bien. Entonces, aumenta la poscar. Excelente. Ok, muy, muy bien. Ahora, fíjense, hay por ahí unos cursos de Kaplan, ¿no? Que son unos cursos como para hacer los steps, que son muy buenos. Y hay un doctor que se llama Conrad Fisher, que de hecho mañana vamos a tener un Gramathon de 12 horas. Estamos felices. Pero nos mencionaba que normalmente una escuela de medicina podías saber qué tipo de escuela eras, dependiendo si te explicaban que la espironolactona era un diurético o si era un cardioprotector. Entonces, es bien, 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 bien importante que sepan que la, la espironolactona, como es un antagonista de aldosterona, no es un diurético per se, porque no lo usamos como un diurético en realidad. Nunca, o sea, difícilmente para una para una hipocalemia vamos a estar utilizando espironolactona, sino que más bien lo utilizamos en escenarios de cardioprotección. Ahora, normalmente, ¿quién sabe cómo es que la aldosterona puede provocar fibrosis? ¿Quién sabe qué enzima estimula la aldosterona que puede provocar fibrosis? ¿Cuál es la vía? No, bueno, ahí les va. Normalmente la aldosterona, normalmente la aldosterona lo que hace es que estimula por ahí una enzima que se llama NADPH oxidasa del cardiomiocito. Ahora, ¿quién sabe para qué sirve la NADPH oxidasa en estados inmunológicos o en macrófagos, en neutrófilos? ¿Para qué sirve? ¿Qué produce? Excelente. Así como nos comentó Fernanda, como nos comentó Hugo Carmelo, este, son las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, sepan que esto se pone súper reactivo, esto genera un daño como tal a los cardiomiocitos, además de que activa otras señales angiogénicas, empieza a liberar factor de crecimiento transformante beta, todos estos factores de proliferación de fibroblastos y de angiogénesis, para finalmente terminar en fibrosis. Ahora, los cardiólogos en el internado, ya que están en la especialidad, muchos van a hablar de este concepto, ¿no? ¿Qué es la remodelación cardíaca? Es la sustitución de parénquima miocárdico por tejido fibroso o conectivo, ¿no? Que es alto, rico en colágeno y demás cosas, ¿no? Entonces, obviamente esto disminuye mucho, pero mucho la capacidad del corazón para poder hacer todas sus cosas, ¿no?
Entonces, por acá les voy a poner un artículo que me pareció interesante y yo creo que también les va a parecer interesante a ustedes. Entonces, aquí normalmente está demostrado que la aldosterona de manera no genómica, o sea, pueden pensar como funcional, estimula la NADPH oxidasa y con esto la activación de las especies reactivas de oxígeno y esto induce la apoptosis de miocitos. También no es sorpresa que las oxidasas de NADPH en el corazón están favoreciendo mucho a los ejercicios o qué es lo que pasa en el remodelamiento cardíaco, así como en la falla cardíaca. Entonces, ¿para qué damos antagonistas de aldosterona? Es por esto, ¿no? Porque previene la remodelación cardíaca y es un cardioprotector. Ahora, es importante también mencionar que los antagonistas de todo ese sistema, de los YECAs, los ARA2, no solamente son cardioprotectores, sino que también son protectores de qué otro órgano que pueden prevenir la falla. Excelente. Entonces, así como mencionamos, también son protectores renales, ¿no? Entonces, también recordemos que según Kadoki, según el estadio de falla renal, podemos prevenir que avance con solamente YECAs o ARA2 y obviamente modificaciones del estilo de vida, ¿no? Y bueno, solamente de manera muy resumida, algunas cosas necesarias para la formación de la orina reabsorbida, para poder reabsorber, son dos cosas. Primero, necesitamos tener la capacidad para concentrar orina, ¿verdad? Entonces, para poder concentrar orina, yo necesito dos cosas. Primero, necesito el sistema contracorriente, que no vamos a sistema contracorriente, ¿no? Que es básicamente un sistema de transportadores, que son los que veremos ahorita, pero es la suma, pues es la suma, es el ejercicio funcional de todos estos, ¿no? Que está en primer lugar y en menor medida el sistema de urea, ¿no? La reabsorción de urea. Obviamente está mucho más potenciado en casos del transportador de UT3, en el caso de la hormona antidiurética, pero también recordemos que también tenemos que tener la capacidad de generar transporte activo secundario. Esto siempre va a depender de un transporte activo primario, que depende de la sodio-potasio ATPasa. Les digo, interesantemente, la sodio-potasio ATPasa puede ser estimulado por la angiotensina 2 y por eso decimos que la angiotensina 2 estimula prácticamente a toda la nefrona porque pues estimula la bomba que da gradiente a todos los demás, ¿no? Y finalmente necesitamos generar una alta cantidad de presión coloidosmótica peritubular, que se correlaciona de manera directa con la fracción de filtración, que de nuevo es un concepto que toco en el video de filtrado glomerular, no tanto aquí, ¿no? Muy, muy bien. Entonces, bueno, vamos a empezar con los transportadores. Ahora sí, yo creo que esto ya nos va a tomar unos 20 minutitos solamente. Muy, muy bien. Entonces, vamos a hablar de nuestro riñón. Vamos a empezar con el túbulo contornado proximal. Les digo, voy a hablar de algunos transportadores, no de todos, porque si no nos tardaría una eternidad y pues ya saben que pues tienen que hacer una vida ustedes también. Recordemos que esto de aquí es la luz, esto de aquí es la célula, este es el lado vasolateral, ¿verdad? Y esta es la porción apical. Y toda esta porción es por donde está pasando la orina, ¿no? Ahorita estamos en el primer cacho, es decir, estamos en el túbulo contorneado proximal, ¿no? En el túbulo contorneado proximal. Permítanme un segundito, déjenme traer los. No veo el chat, denme un segundo. Denme un segundito, disculpen. Ok, ya los veo. Todavía me escuchan bien, ¿verdad? ¿Todo bien? ¿Siguen vivos? Ok, genial. Bueno, entonces, regresando al tema, tenemos por acá nuestra nefrona, tenemos aquí el túbulo contornado proximal, los varios segmentos, túbulo contornado ascendente fina de Henle, ascendente gruesa, túbulo contornado distal y túbulo colector, ¿no? Entonces vamos a hablar del túbulo contornado proximal, es decir, esto que estamos viendo es esta parte, ¿no? El túbulo contornado proximal. Recordemos que el túbulo contornado proximal está conformado de 3 secciones. Tenemos un segmento hasta arriba que es S1 y esta célula de acá va a representar S3, ¿no? Recordemos que siempre, siempre, siempre el lado vasolateral, es decir, por acá vamos a tener nuestra famosa sodio-potasio ATPasa, es decir, aquí va a estar mediado por ATP
y va a estar metiendo a las células dos potasios y sacando 3 sodios, que en realidad están siendo reabsorbidos, ¿no? Y ahora, ese transportador está en toda la nefrona en el lado vasolateral, siempre, en todas partes, ¿no? Ya no lo voy a dibujar, pues, o sea, eso se los digo para que sepan que siempre está, siempre funciona y siempre genera gradiente, porque sin esto no funciona, ¿no? Porque eran los primeros pasos que necesitábamos. Recordemos que aquí también en el segmento S3 dijimos que están los secretadores que son los canales o las bombas de bases orgánicas, que aproximadamente tenemos 9, y de ácidos orgánicos, que aproximadamente tenemos 5. Esto de nuevo no los voy a escribir por cuestiones prácticas y de tiempo, pero bueno, recordemos que el transportador, la forma que normalmente los aminoácidos, la glucosa, ¿se filtra o no se filtra? Por ejemplo, sabemos que no orinamos glucosa ni aminoácidos, pero ¿se filtra? Desde la cápsula, así es, sí se filtra, ¿no? Muy bien, sí se filtra. Entonces, lo que sucede por acá es que la glucosa, los aminoácidos y el fósforo inorgánico, ¿sí? Normalmente se meten de manera conjunta. Ay, ¿dónde están mis colores? Esperen, déjenme sacar mi paleta de colores. Aquí está. Lo siento, es que no tenía mis colores y sin colores no funciona este rollo. Entonces recuerden que por acá en el segmento S1 tenemos un cotransportador, es decir, sin porte, que normalmente se encarga de meter sodio con X sustancia, ¿no? Es un cotransporte, es decir, ¿quién mantiene las concentraciones intracelulares de sodio bajas? Esta bomba, ¿no? Entonces, el transporte activo primario baja el sodio y con esto favorecemos que exista un gradiente para nuestro sodio para que ahora sí se pueda meter y podemos reabsorber prácticamente estas sustancias. Ahora, se mete junto con el soluto X, donde X pueden ser estas cosas de acá. Pueden ser glucosa, pueden ser aminoácidos y pueden ser fosfato inorgánico, ¿no? Puede ser fosfato inorgánico. Ahora, quiero que sepan que normalmente una manera de estimular esta bomba, como comentamos previamente, es estimularla mediante el sistema de angiotensina 2. La angiotensina 2 puede estimular esto y con esto reabsorbemos prácticamente todo en nuestro túbulo contornado proximal. Ahora, normalmente reabsorbemos en cotransporte la glucosa, el aminoácido y el fosfato inorgánico, ¿no? Y cada uno tiene un respectivo nombre. Sin embargo, yo creo que el más común que quizás van a utilizar es cuando el sodio se mete junto con la glucosa, porque esto ya tiene un nombre que es el SGLT, es 1 o 2, SGLT 1 o 2. Recuerden que es Sodium Glucose Transporter 2, excelente. ¿Dónde está el 1? ¿Dónde absorbemos la comida? Yeah, en el intestino, así como lo mencionaron. Entonces, primero es aquí está el 2, el 1 se encuentra en el intestino, ¿no? Recuerden que ya tenemos fármacos que hasta ahorita parece que son muy prometedores. Ya están implementándose en las guías clínicas los inhibidores de SGLT2, ¿no? Para el control de diabetes, ¿no? Ahora, vamos a decir un dato que es importante. Ahora, este transportador de sodio con fosfato inorgánico, normalmente, ¿cuál es la regulación que tiene? Ok, excelente. Como nos comentó Micaela, Ángel, tiene algo que ver con la PTH. Ahora, ¿la PTH lo estimula o lo inhibe? Excelente. Entonces, así como nos comentó América, Diego y por acá todos los demás, Ángel, normalmente la hormona paratiroidea se encarga de inhibir este transportador. Significa que si yo elimino esto, pues prácticamente pues, no se puede reabsorber, ¿no? También otra cosa que no toco por aquí es que existe una enzima bien importante para la activación de la vitamina D en el túbulo contornado proximal, en el epitelio. ¿Cómo se llama esta enzima? 25 alfa hidroxilasa está en el hígado. Eso. O bueno, es el 1,25 es el producto, ¿no? Pero la enzima se llama 1-alfa hidroxilasa, así es, pero ajá, bueno, sí sabían, pues yo sé que sí, en mi corazón. También recordemos que por acá
hay un antiporte muy importante que normalmente se encarga de meter en conjunto, metemos sodio otra vez, a cambio de eliminar el hidrógeno. Ahora, estarán de acuerdo, díganme si esto tiene sentido. Tú liberas más hidrógeno mientras más ácida esté tu sangre. Entonces, ese sistema que les voy a comentar es muy útil porque nos ayuda muchísimo a hacer pues prácticamente todo, ¿no? Hagan de cuenta que el hidrógeno que se liberó, como en estados de acidez, puede juntarse con una cosa que también se filtra, que es muy útil para el equilibrio ácido-base, que es el bicarbonato, ¿no? Que es el bicarbonato. Esos dos se combinan por una enzima que se llama anidrasa carbónica y se produce el H2CO3 o ácido carbónico, ¿no? Ahora, por cierto, normalmente la anidrasa carbónica, tenemos fármacos que se encargan de inhibir esta anidrasa carbónica, que lo utilizamos en algunos escenarios como ¿cómo se llama la de la altura? El mal de la montaña, lo utiliza, bueno, muy bien, bien Alejandro Orellana, iba a ser mi siguiente pregunta, ¿no? Pero, Mountain Sickness Disease, muy bien. También lo utilizamos en glaucoma, pero también así como en hipertensión intracraneal, ¿no? Hay algunas reivindicaciones muy particulares, no lo utilizamos en todos, pero bueno, se puede, ¿no? Posteriormente se disocia en dos cosas, en CO2 y en bicarbonato, perdón, y en agua, perdón. El CO2 pasa por acá, ¿sí? Se vuelve la misma reacción y se convierte en bicarbonato, ¿no? Y por medio de un antiporte, reabsorbemos bicarbonato y secretamos el cloro, que es un agonista a cual transportador en la membrana del eritrocito. Es un análogo a cual transportador en la membrana del eritrocito. Excelente, la banda 3. Muy, muy bien. Muy, muy bien, niños. Entonces, estos son los más importantes que están en el segmento S1. En el segmento S3, recuerden que aquí se eliminan las bases orgánicas, ácidos orgánicos. Sin embargo, yo creo que vale la pena mencionar uno más que está por acá, que es un antiporte que reabsorbe cloro a costa de secretar algunas otras bases, ¿no? Por ejemplo, el bicarbonato, el oxalato, esta madre, y algunas otras sustancias de más, ¿no? Pero, sin embargo, ¿por qué es importante saber que se elimina el oxalato aquí? El oxalato se puede combinar con ¿qué cosa? Con calcio, y puede formar los cálculos más importantes renales, ¿no? Que son los litros de oxalato de calcio. Que, por cierto, ¿cuál es la terapia profiláctica para evitar estos en pacientes con recurrencias? ¿Cuál es un medicamento que puede inhibir recurrencias? Citrato, ¿qué puede ser? Pero un diurético, pues. Los diuréticos tiacídicos. Muy, muy bien. Muy bien a todos. Pues bueno, algunas otras peculiaridades es que recordemos que aquí en el túbulo contornado proximal se reabsorbe el 65% de la carga tubular o la filtered load en inglés. Recuérdenme cuál era la fórmula de carga tubular. Así está, hace filtrado glomerular por soluto en sangre, ¿no? Muy bien, Ángel. ¿Qué más iba a decir? También, ¿qué tipo de líquido es aquí? ¿Es isotónico? ¿Es hipertónico? ¿Es hipotónico? ¿Cómo es el líquido? Isotónico, excelente. O sea, ¿qué osmolaridad tiene este líquido? ¿Qué osmolaridad tiene este líquido? Muy bien. Podemos pensar, yo de manera resumida podemos decir 290 más menos 5 miliosmoles, ¿no? Depende del libro que ustedes estén tratando. Algunos autores sí consideran 300 redondeado, pero bueno, están todos bien, todos están en lo correcto. Excelente. Entonces, pues muy bien, aquí se reabsorbe la mayoría de todo, ¿no? Bueno, esos son los transportadores más importantes. ¿Y en qué región dijimos que se eliminan la aspirina, por ejemplo? ¿Dónde se elimina la aspirina? Yeah, man. Entonces, recuerden que el segmento S3, otra vez, es el sitio más común de lesión de falla intrarrenal, ¿no? Ya sea por causa por fármacos o por isquemia, ¿no? En el caso de la prerrenal. Felicidades, niños. Y se secreta el ácido úrico. Pero bueno, aquí están las bases orgánicas. Ok. Y bueno, por acá está el resumen, ¿no? Ya dijimos que aquí el 65% de la carga tubular se reabsorbe sodio, cloro, bicarbonato, potasio, agua, glucosa, aminoácidos y se secretan bases orgánicas. Una cosa que olvidé mencionar acá, una cosa que olvidé mencionar por acá es que dense cuenta cómo entonces, mientras más
ácido secretemos, más hidrógeno secretemos, más bicarbonato reabsorbemos. Entonces, sepan que el segmento S1 es el sitio más importante para el reciclaje de bicarbonato. Ojo, digo reciclaje, no producción de nuevo, como veremos en las células intercaladas, ¿no? Entonces, el segmento S1 es el segmento más importante para el reciclaje de bicarbonato, ¿no? Y aquí ya pusimos todo esto, dijimos que es isotónico, se secretan hidrógenos, bases orgánicas y ya. Tan, tan. Y otra cosa, quizás como esto, pues a algunos no les va a servir, a algunos sí, solamente para fines prácticos. Recuerden lo siguiente, tenemos diferentes tipos de epitelios, ¿no? Recuerden que el epitelio plano es excelente, excelente, excelente para soportar estrés mecánico, ¿no? Por eso lo encontramos en la cavidad rectal, en la rectal, lo encontramos en la piel, lo encontramos en la boca, en el esófago, porque se encarga de soportar estrés mecánico, ¿no? Entonces, normalmente, ¿dónde encontramos el epitelio que soporta estrés mecánico? Solamente en la cápsula de Bowman, ¿no? Recordemos también que el otro tipo de epitelio que tenemos es un epitelio cúbico, que es el más importante porque se encarga de la absorción, y en este caso, pues sería absorción. En este caso sería reabsorción, ¿no? Pero últimamente la mayor cantidad del epitelio va a ser cúbico, ¿no? La mayor parte del epitelio va a ser cúbico. Y tenemos un tercer epitelio que es el secretorio, que es el de la mácula densa, que se encarga de secretar cosas, ¿no? Entonces, esto les va a servir mucho para los que están llevando patología o los que están en ciencias básicas, ¿no? Entonces, mecánico plano, cúbico absorbe y el cilíndrico secreta cosas. En este último solamente lo encontramos en la mácula densa porque se encarga de secretar la prostaglandina, ¿no? Muy, muy bien, niños. Bueno, ahorita vamos a hablar de algunos otros transportadores y vamos a grabar esto. No lo voy a grabar. ¿Por qué lo quiero grabar? Va a estar el video de YouTube, no se preocupen. Vamos a pasar a la siguiente parte, que es el asa descendente fina de Henle, ¿no? Entonces, recuerden que el asa descendente fina de Henle es permeable a qué, pero no a qué. Recuerden que este segmento es un epitelio plano ahora sí. Así es como nos mencionó. Excelente. Entonces, aquí lo más interesante es que es permeable a agua, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa es que desde la luz podemos reabsorber agua y recientemente, no tiene mucho que, ya lo aseguraron, pero también está descubierto que los canales de acuaporina 2 estimulados por hormona antidiurética también pueden ser producidos aquí en cierta medida. Obvio, es mucho menos que en el túbulo colector, sin embargo existe, ¿no? Y por eso se los menciono. Pero sí, así es, de hecho, como normalmente el agua se reabsorbe, nosotros podemos hacer una especie de aquí esquema, ¿no? Podemos poner osmolaridad es igual a solutos, en este caso sodio, glucosa, lo que ustedes quieran, entre diluyente, ¿no? Que es el agua. Entonces, aquí, ¿qué pasa si yo quito agua? ¿Qué le pasa a la osmolaridad? Sube, excelente, sube. Por esto mismo, decimos que esta porción o la punta del asa de Henle es la porción más hiperosmolar que tenemos en el cuerpo, ¿sale? Es la porción más hiperosmolar que tenemos en el cuerpo. De manera fisiológica, ¿hasta cuántos miliosmoles podemos controlar la orina en periodos severos de deshidratación? 1200 miliosmoles. ¿Y qué tanto puede bajar, por ejemplo, si estuviéramos sobrehidratados? Mía. Hasta 50, ¿no? Recuerden que de manera normal un riñón debería poder concentrar la orina a un valor de 500 hasta 800 miliosmoles es el valor promedio que van a encontrar en la práctica clínica. Ahora es importante mencionar que en aquellos pacientes que tengan falla renal no van a poder concentrar orina y va a estar diluida. Entonces, esto sí es útil. Entonces, recordemos entonces que en pacientes con falla renal no pueden concentrar orina y se encuentra menor de 500, ¿no? Excelente. Ahora vamos a pasar yo creo que a la madre de todos los canales. Muy bien. Ahora, el asa ascendente gruesa de Henle. Asa ascendente gruesa de Henle. Obviamente aquí voy a tocar algunas cosas, no todas porque sería complicado, pues, pero ahí les va. Y vamos a poner por acá nuestro vaso otra vez. Entonces,
Recordemos que por acá viene todo el soluto, ¿no? Y ahorita ya estamos ascendiendo en esta parte, ¿no? Recuerden que es como el opuesto, ¿no? Es el opuesto de nuestro asa descendente fina de Henle. Porque aquí es permeable a solutos, pero no a agua, ¿verdad? Como bien me dijeron ahorita anteriormente. Y viene subiendo por acá todo el material, ¿no? Ahora, recuérdenme, ¿cuál es lo que más, el ion extracelular más abundante que tenemos en el plasma? ¿Cuál es el ion extracelular? Sodio, excelente. Normalmente tenemos en promedio 140 miliequivalentes, puede más o menos, ¿no? Y después de esto, digamos que en el túbulo contornado proximal ya se absorbió la mayoría de nuestro sodio. Entonces, ¿cuál sería el siguiente o el segundo? Excelente. El siguiente ion más abundante vendría siendo el cloro, que por cierto, ¿tiene carga positiva o carga negativa? Negativa, muy bien. Entonces, lo que pasa por acá es que hay un transportador nuevo que se llama sodio 2-cloropotasio, que en este escenario lo que sucede es que lo estamos metiendo como por cotransporte. Recuerden, ya no se lo estoy dibujando, ¿no? Pero aquí hay siempre una bomba sodio potasio TPasa que está metiendo todo del todo, del todo. Entonces el sodio se mete, el potasio se mete y los dos cloros se meten. Ahora, normalmente el cloro que tiene carga negativa, si yo elimino toda la carga negativa que tenemos, ¿qué pasa con la carga intratubular si yo quito cargas negativas en gran medida? ¿Sube o baja? Se hace positiva. Excelente. Muy, muy bien. Entonces, muy bien, Daniel Aronson. Muy bien, Alejandro. Muy bien, América. Entonces, se hace positiva. Entonces, efectivamente, lo que sucede es que ya una vez que estamos reabsorbiendo todo, por acá empieza a cargarse de manera positiva, ¿verdad? Se empieza a cargar de manera positiva. Llega a subir algunos autores consideran que hasta 8 milivoltios es el valor que puede alcanzar. Ahora, hagan de cuenta que luego empieza a, todo por acá se empieza a cargar como electricidad, ¿no? Ahora, cargas iguales C, repelen, muy bien. Cargas iguales se repelen. Entonces, hagan de cuenta que lo que empieza a hacer es que empieza a repeler algunas cargas positivas. Sin embargo, como no tenemos en este segmento canales particulares para muchos cationes, se tiene que reabsorber por vía paracelular, es decir, paralelo a nuestras células. Es decir, por acá empiezan a chocar y se empiezan a reabsorber por acá. ¿Cuáles son estas sustancias que se reabsorben? Bueno, por aquí se reabsorbe una gran cantidad de potasio, se reabsorbe una gran cantidad de magnesio, de calcio, de zinc, ¿sí? ¡Tarán! Y también es importante mencionar que ese transportador de sodio 2-cloropotasio no solamente se encuentra en el asa ascendente gruesa de Henle, sino que es muy importante y con esto estamos censando la cantidad de sodio que tenemos en la mácula densa. Es decir, si tú tienes ese transportador, puedes medir lo que está pasando en la mácula densa, ¿no? Sodio 2-cloropotasio se reabsorbe, ¿qué más? Ok, y normalmente, ¿cuánta carga tubular se reabsorbe aquí en el asa ascendente gruesa de Henle? El 25% de la carga tubular. Muy bien. Pregunta, normalmente, ¿cuáles son los diuréticos que inhiben a ese transportador? El diurético más usado. Furosemida. Muy bien. Furosemida es el más usado. Ahora, una pregunta. ¿Cuáles son las indicaciones o en qué pacientes damos furosemida? Pacientes con falla cardíaca crónica, puede ser en caso de que tengan edema, pero el edema agudo de pulmón, en ascitis, pero prácticamente son en escenarios donde tengamos mucho, pero mucho edema, ¿no? Ya sea periférico, ascitis, edema agudo de pulmón o periférico, ¿no? Muy, muy bien. Sepan que es nefrotóxico y qué más. Pues bueno, es todo. Recuerden que también esto que estamos viendo por acá es el asa ascendente gruesa de Henle, pero también la primera porción o la porción temprana del túbulo distal. Ahora, los que están apenas iniciando fisiología pueden ignorar esta parte, ¿no? Pueden ni siquiera pensar que existe. Pero para los que ya están un poquito más avanzados en la carrera, sepan que también la primera parte del túbulo distal comparte esta característica, como lo es el caso de la mácula densa, ¿no? Además de esto, tenemos por acá un canalcito muy importante, por acá, que es el TURBP5. TURBP5. Que normalmente por acá, yo sé, es horrible, pero pues we gotta do it, man. Este,
Y por acá, este transportador que vamos a mencionar acá se encuentra también en la porción tardía, ¿no? En la porción tardía del túbulo distal. O sea, esto se encuentra en el túbulo distal en la primera parte y esta es en la porción tardía del túbulo distal. Recordemos que por acá ya empiezan a aparecer un antiporte de un canal de sal, ¿sí? Perdón, un cotransporte de canal de sal. Por aquí estamos metiendo sodio, por acá estamos metiendo cloro y el TRPV5, ¿qué ion se encarga de meter? Se encarga de meter calcio, ¿verdad? Excelente, muy bien, Fer. Entonces, por acá, lo que hacemos es que hacemos un antiporte en el cual metemos o reabsorbemos calcio a expensas de secretar sodio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si un diurético lo tenemos por acá? Si yo bloqueo este canal, que es el con medio de tiacidas, ¿sí? ¿Quién me dice algunos ejemplos de tiacidas? Hidroclorotiacida. La clotaridona, muy bien, Sebastián. Excelente. Las tiacidas, ¿no? Entonces, las tiacidas, recordemos que también inhiben acá. Si esto, estamos de acuerdo que si lo inhibe, ¿qué le pasa al sodio intracelular? ¿Sube o baja? Si no tuviéramos sodio reabsorbido, ¿sube o baja? Baja. Esto, por consecuente y de manera indirecta, estimula esta bomba y reabsorbemos más calcio hacia la sangre, ¿no? Entonces, este es el panorama general que tienen que pensar. Entonces, la primaria es esta, la segunda es esta. Ahora, esta bomba puede ser estimulada por qué hormona? Yeah, entonces la hormona paratiroidea también estimula acá la reabsorción de calcio por este sentido, ¿no? Y pues bueno, recuerden también que esta porción, como aquí, ¿qué hacemos con la osmolaridad? En este escenario, quitamos solutos, pero no el agua. Es decir, la osmolaridad como resultado disminuye, ¿no? Entonces es importante mencionar que en el asa ascendente gruesa y el túbulo distal primario es un líquido hipotónico, ¿no? Y el túbulo distal porción tardía también es líquido hipotónico. Sin embargo, la porción más hipotónica de la nefrona es en esta porción tardía de la nefrona, ¿no? Y también para los que están en área básica, a esta misma también le llaman porción diluyente de la nefrona, ¿no? También. Y también puede ser estimulado por la vitamina D. Por acá me dice Dieguito, eso no me consta, pero quizás sí. Ya saben, hay cosas que se me olvidan luego. Ya estoy ruco. Entonces, bueno, ya comentamos por acá que las características del transporte del asa descendente fina de GL, ya nos queda nomás un transportador, ya los dejo descansar, ¿ok? Se reabsorbe agua, entonces es muy hipertónica, por eso acá dijimos que puede subir hasta 1200, ¿no? Y obviamente con mayor cantidad de hormona antidiurética se concentra más todavía, ¿no? Aquí recuerden que es un segmento hipotónico, se reabsorbe sodio, cloruro, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato y zinc, ¿no? Por acá se secreta hidrógeno porque también hay un antiporte por ahí, sodio hidrógeno, es el mismo, ¿sí? No es el agua. Aquí están los canales que habíamos comentado. Ya dijimos que la luz se carga hasta más 8 milivoltios. Tenemos el antiporte de sodio hidrógeno, pero es menos importante que el del túbulo contornado proximal. Pero existe, sí. Ya dijimos siempre, igual aquí está nuestro mismo canal de sodio potasio TPasa. Aquí están los diuréticos más conocidos, ¿no? Ya comentamos esta que es en la porción de nuestro túbulo distal, actúan los diuréticos tiacídicos. Y ahora nos vamos a ir a la última porción del el túbulo distal, ¿no? Del túbulo distal y colector. Entonces recuerden que este canal lo comparten tanto toda la porción del túbulo distal, sin embargo, predomina en la porción tardía temprana, ¿sale? Vamos ahora sí a poner ya la última parte de esta clase. Entonces, para finalizar, pequeños de mi vida, ¿cuáles son los dos tipos de células que empiezan a aparecer en el túbulo colector y en la última porción del túbulo distal? ¿Cómo se empiezan a catalogar los diuréticos? Otra cosa, es cierto, perdón, vamos a regresar a lo que dijo Carlitos. Carlitos preguntó, eh, ¿hay una razón fuera de que son muy potentes los diuréticos de asa para tratamiento crónico de hipertensión? Sí. Yo quiero que piensen esto, ¿no? No lo mencioné, ¿no? Pero la carga tubular que se maneja en el túbulo distal y colector son solamente el 5 al 10%. Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Entonces, por ejemplo,
Un diurético osmótico que actúe en la primera parte del túbulo contornado proximal, ¿cuál podría ser? Manitol, muy bien. Esto lo utilizamos en casos muy severos de presión que compromete mucho la vida del paciente, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión intracraneal, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Vamos a bajar la intensidad en uno donde actúe en el 25% de la carga tubular, por ejemplo la furosemida. Ahí lo utilizamos para edema. Ya no es una situación tan comprometedora como un síndrome de herniación o algo así, pero pues es de atención, ¿no? Y uno último, que son los diuréticos tiacídicos, que solamente manejamos al 5 al 10% de la carga tubular. Eh, Ahí lo manejamos para la hipertensión de manera normal, pero crónica sí podemos utilizar a los diuréticos tiacídicos, ¿no? Ahora, eh, ¿quién sabe cuándo se publicó la guía JNS8? No, creo que es el 2017, no, me acuerdo que salió en el internado y estaba en el internado y hubo un güey, un doctor que nos preguntó, oye, ¿y cuándo comenzó esto ya leíste la nueva guía de hipertensión? Dije, no, ¿cuándo salió? Dice, ayer. Entonces, claro que no la leí, pero pues bueno, ya saben, así pasa. Espérenme, dame un segundo. Pero sí, me acuerdo que eso pasó y no fue divertido. Es que no es que dar información rara, por eso lo estoy buscando. Ok. Pero bueno, normalmente en la población mexicana sí podemos, sí es en el 2017 y sí puede funcionar en pacientes, es una excelente terapia inicial, ¿no? Entonces, los tiacidas lo utilizamos tanto en población mexicana como en población de afroamericana, ¿no? No quiero decir negros, pero ya, bueno, ya dije. Se puede, ¿no? Y ahora sí, volviendo a la pregunta, entonces, a partir del túbulo distal, la última porción y el túbulo colector, se empiezan a dividir en cuáles dos tipos de células. Principales e intercaladas. Muy bien, Carla Reyes. Entonces, y de las intercaladas, seguro algunos de ustedes sabrán que se dividen en dos, ¿verdad? ¿Cuáles son los dos tipos de células intercaladas? Yeah. Alfa y beta. Muy bien. Entonces, vamos a dibujarlas, ¿no? Entonces, yo les voy a poner hasta acá arriba el primer tipo de células, que son las células principales. Las células principales, pues es el principal sitio donde funcionan algunas hormonas, ¿no? Y dijimos que ya empiezan a dividirse en células principales e intercaladas a partir del túbulo colector y la última porción del túbulo distal, ¿no? Entonces, esto es cierto para el túbulo colector. Se maneja más o menos del 5 al 10% de la carga tubular. Eh, Perdón, menos del 5%, perdón, disculpen. Entonces, aquí lo que sucede es que aquí actúan dos hormonas. ¿Quién sabe cuáles son las dos hormonas que estimulan acá? Uno es la hormona antidiurética y otro es la aldosterona. Excelente, excelente. Muy bien. La hormona antidiurética, ¿a cuál receptor se une? B2, muy bien. Porque el B1 está acoplado a GQ y es un vasoconstrictor, ¿no? De hecho, antes lo utilizaban hasta en los códigos de ACLS. Entonces, el B2 está acoplado a una proteína G. ¿Qué? ¿G qué? Uy, GS, muy bien. GS, niños, ¿ok? GS luego estimula la cantidad de AMP cíclico, porque estimulan una adenilciclasa. 4 AMP cíclicos estimulan una proteína sinasa A que fosforila cosas, y al fosforilar, fosforila unas vesículas que en el interior tienen los famosísimos canales de ¿qué acuaporina? Esta la van a saber todos en conjunto. Yeah. Ya, Squid. Soleil. Wow. Muy bien, entonces así como comentaron todos, la idea es que una vez que eso está fosforilado, ya los microtúbulos lo pueden agarrar y lo pueden expresar en la membrana. No sepan que también en lados vasolaterales hay acuaporina 3, 4, sin embargo, la única que tiene relevancia, que sepan que se induce por una hormona antidiurética, es la acuaporina 2, ¿no? Entonces, esa se encarga de reabsorber por acá agua, pero también se encarga de estimular otro tipo de canal. ¿Cuál es el otro canal que se estimula por hormona antidiurética? Ah, urea, es el de urea, ¿ok? Pero el UT3 es el que más se estimula de todos los canales de urea, ¿sale?
que también es por hormona antidiurética. Y obviamente esto pues tiene cierto sentido porque también te ayuda a concentrar la orina, ¿no? Entonces, sepan que esta es una hormona hidrofílica. Obviamente la hormona antidiurética y sus derivados se eliminan también por riñón. Ahora, la aldosterona es derivada de qué sustancia? ¿De qué sustancia? ¿Cuál es el principal? Por ejemplo, a partir de esto empezamos a hacer todos los esteroides. Yeah, muy bien, Micaela, muy bien también. Fer, vamos a hablar entonces de colesterol. Entonces, como es derivado del colesterol, es una hormona lipofílica que tiene un receptor intracelular. Entonces, lo interesante es que también se asocia a unos elementos de transcripción genómico, ¿sí? Y aumenta unos elementos de respuesta por ahí que se encarga de la transcripción de más canales. Ahora, depende de cuál es el nivel de dificultad que tengan y qué tan rimbombante sea su libro, pero por lo regular depende del autor, ¿no? Depende del autor. Algunos autores consideran que el más inducido es el canal ENaC. Otros consideran que también la cantidad de canales que se estimulan de potasio son los más importantes, pero se activan de manera indirecta. Pero bueno, ahorita para fines prácticos no nos vamos a detener en peculiaridades, pero la idea es que aumentamos la funcionalidad de dos canales. Pero hasta ahorita lo más aceptado es que el ENaC es el que indirectamente estimula a los otros, ¿no? Entonces, lo que hace es que aumentamos la cantidad de sodio reabsorbido por un canal que se llama INAC, ¿no? Que es el canal epitelial de sodio, el cual indirectamente se encarga de estimular parcialmente. Como esto tiene carga positiva, lo sacamos de la luz. En teoría, esta carga se vuelve un poquito más negativa. Esto que le estoy diciendo es bibliografía de el Harrison, el manual de Harrison, ¿ok? De medicina interna. Entonces, también es buena bibliografía. Entonces, por acá, como estamos reabsorbiendo el sodio, ¿sí? Se carga negativo la luz. Y con esto, de manera indirecta, estimulamos a otros dos canales que son exclusivamente de potasio. ¿Quién sabe cuáles son los dos canales que se estimulan? Big Yoshi. ¿Quién sabe cuáles son los dos canales que se estimulan que secretan potasio? Sé que son preguntas muy difíciles, quizás los más avanzados sepan. Bueno, por acá ya me dijo los dos. El primero de hasta arriba se llama Big K. Big Yoshi, que es el gran canal de potasio, ¿no? Y el otro que es el ROMCA, ¿no? Estos recuerden que ya están en su edición más nueva de Guyton. De hecho, ahí los leí ayer. Entonces, ahí están. BK es el canal grande de potasio y ROMCA significa Renal Outer Medulla y Potassium Channel, ¿no? Entonces, pero da igual, o sea, ya que piensen si es por acción indirecta del sodio o por acción directa de la aldosterona, pues da igual. Al final del día, ¿qué es lo que sucede? Se reabsorbe sodio y se secreta potasio. Ahora, ¿cuál es un antagonista muy importante de la aldosterona? Antagonista muy importante de la aldosterona. Dos antagonistas que son ahorradores de potasio. Espironolactona y eplerenona. Muy bien. Entonces, sepan que la espironolactona es más cardioprotector que diurético. Los demás sí son diuréticos de asa. Ahora, ¿cuáles son antagonistas del canal ENaC y por consecuente que inactivan al de potasio? Que es amilorida y triamtereno. Muy bien. Así como nos comentó Ángel López el primero, ¿no? Pero hay una mnemotecnia por ahí que dice STACE, ¿no? Que es el que el potasio se queda, ¿no? Se queda en sangre. Espironolactona, triamtereno, amilorida y ya no me acuerdo, pero bueno, entonces es una mnemotecnia que es muy útil. La sacamos del First Aid que está para el USMLE, que es muy bueno. Y pues bueno, aquí se encuentran las células principales, ¿no? Recordemos que está desde el túbulo distal hasta el resto del túbulo colector. Recuerden que la porción que tiene más sensibilidad a hormona antidiurética, ¿dónde es? ¿Dónde es la región que tiene más sensibilidad a hormona antidiurética de la nefrona? Túbulo colector, hay cortical y medular. Bueno, ya nos dijo por acá Diego que es el medular. Mientras más profundo, más sensible. Creo que me pegué un quemón, pero bueno, no importa. Ah, caray. Bueno, regresando acá, también tenemos otros tipos de receptores, digo, de otros tipos de células que son las células alfa y las células beta, ¿no? Estas recuerden que son las células intercalares.
Recuerden que las alfa responden principalmente en estados de acidosis, responden en estados de acidosis, y las células beta responden en estados de alcalosis. En el caso de la acidosis, por acá tenemos una bomba que las dos son ATPasas. Aquí vamos a poner ATP, aquí vamos a poner otro ATP, ¿no? En el primer escenario, es una que se encarga de secretar de manera activa hidrógeno. Es un hidrógeno ATPasa, que es transporte activo primario. Y por acá, ya para finalizar, tenemos la potasio hidrógeno ATPasa. También, ese es un dato también medio raro, pero esta ATPasa, potasio hidrógeno, también es análogo a la bomba de protones y también se encarga de ser estimulada por la aldosterona en cierta medida. Entonces, por eso mencionan que también tiene que ver por ahí que la hipercalemia y la acidosis se correlacionan de manera directa. O sea, es normal o común que en un paciente con acidosis tengamos mucho potasio y que en un paciente con alcalosis tengamos bajo potasio, ¿no? Habrá situaciones excepcionales, pero la regla o por lo regular es así, ¿no? Y en las células intercalares, pues pasa lo opuesto. Tenemos un transportador que explica, bueno, ¿quién conoce? Hay acidosis metabólica con anion gap, ¿qué? Aumentado o normal, ¿no? Pero, ¿cómo se le llama a la acidosis metabólica con anion gap normal? ¿Cómo se le llama? Hiperclorémica. Y eso tiene que ver mucho con el siguiente transportador que les voy a mencionar. Ese se encarga de reabsorber cloro y secretar bicarbonato. De nuevo, no puedo meterme a ácido base ahorita por cuestiones de tiempo, pero pues eso es lo más imprescindible. Entonces, esas son las dos divisiones más importantes que tenemos. Entonces, ya para cerrar nuestra clase, déjenme cargar aquí sus comentarios porque no los veo. Aquí está. Ok. Ya dijimos que el túbulo distal temprano y tardío, pues reabsorben el canal de sal, sodio de cloro. Sí, el túbulo distal, ya el más lejano, que es la segunda porción, y el túbulo colector ya se empieza a dividir en células intercalares y principales, ¿no? Recuerden que la cantidad de principales aumenta mucho a nivel medular por esto de la hormona antidiurética. Aquí están los transportadores que se ponen. Aquí nomás ponen sodio y potasio, pues porque no es necesidad de saber más, ¿sí? Y aquí están las características de las porciones medulares. No es muy sensible a la hormona antidiurética y casi no hay intercalares ya en este punto. Aquí es lo que dijimos de la angiotensina 2. Como receptor AT1 se encarga de estimular la sodio-potasio ATPasa y también la NHE2. Recuerden que el receptor AT2 es para vasoconstricción, ¿no? No tanto para el riñón como tal. Y aquí están las acuaporinas 2 que comentamos. Y pues muchas gracias. Pues bueno, miren, esta clase pues fue una clase pues que normalmente damos aquí en la Academia de Fisiología. Normalmente aquí en UABC tenemos un grupo de estudiantes hecho para estudiantes y por estudiantes. Que normalmente pues damos sesiones todos los domingos, ¿no? Entonces recuerden que siempre, todos los que son de aquí de Baja California, siempre tenemos sesiones cada domingo. Hay un concurso estatal para que puedan pertenecer, entonces siempre que vean ahí algún amigo que esté interesado en participar en todo esto, pues es padre, ¿no? O sea, les digo, conoces a muchas personas de muchas partes, les digo yo, gracias a Dios pude conocer a muchas personas, entre ellos pues Eric, que hoy pues ya tenía años que no lo veía, entonces nos está acompañando el día de hoy. Y pues se hacen muchas amistades bien padres y vienen de muchas instituciones, vienen de Xochicalco, está muy, muy agradable, ¿no? Entonces, yo normalmente doy clases aquí en la Academia de Fisiología, son sesiones los domingos. Valeria, también, que no te he comentado, no te he visto comentar te quiero. Ya saben que pues son bienvenidos, ¿no? Los invitamos siempre a una invitación a este dedito para que lo vean. Es una invitación abierta para que se animen a participar en actividades extracurriculares, que pues conozcan a la gente, ¿no? También pues ayudar a los otros. Por ejemplo, a mí, yo ya no voy a concursar, ya no me sirve de nada tampoco ir a la academia, ¿no? Pero lo hacemos para que las siguientes generaciones pues puedan aprovechar más cosas, ¿no? A mí me hubiera gustado saber muchísimas cosas que pues no nos dan, ¿no? Y yo creo que más de uno lo sabrá. También para los que están aquí, que vienen de Instagram o que vienen de Facebook, recuerden que todas estas es una probadita de lo que tengo aquí en el canal. Obviamente me gusta más el contenido que tengo en el canal porque pues puedo editar, puedo poner ahí resonancias magnéticas y demás cosas, ¿no? Recuerden que tenemos el canal de Mednos de Pavel Pichardo. Ya tenemos 7,600 suscriptores. Muchas gracias. Recuerden que subimos videos cada semana o cada par de semanas. Entonces, también recuerden que si alguno de los que están afuera quieren agendar una clase, con mucho gusto pueden mandar un mensaje en Insta y pues
Claro, yo creo que de Toluca tardas unos 3 años en llegar acá. Pues bueno, pues muchas gracias, niños. Ya saben que es bien bonito. Esta clase la voy a subir al canal de YouTube y pues muchas gracias. Les agradezco de todo corazón por venir. La verdad siempre me da mucho gusto verlos a todos. Ojalá nos sigamos viendo. Sí, claro, por aquí o aparte. Entonces, despídense todos. Los quiero, Ulises, a América, Alejandro. Ok, Guatemala, digo, Jorge, Guatemala. Eh, claro que sí, por acá nos vemos. Bye, Daniela. De nada, Anita. Gracias, Dani. Nos vemos pronto. No, Toñito, por ejemplo, es el más chiquito aquí, yo creo que es de segundo semestre, ¿eh? Sí, segundo. Segundo, sí. Este, gracias. Niños de la academia, espérense, ok. Bueno, aquí ya termina la sesión para todos los demás, nos vamos a quedar solamente con los de la academia, pero gracias a todos, los quiero mucho, ¿eh? Y nos vemos en el siguiente video. Voy a decir pin.